Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto verlas. En este... Sí, dime. ¿Todavía no arrancó, María? Tienen que hacer la transición a las páginas, las redes. Dale, perfecto. Espero toque ahí entonces. Listo, ahora sí. Toma 2. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, es un gusto verlas. Saludamos al director de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, Magister Eduardo Paz. Saludamos, claro que sí, al director de la carrera de Sociología de la Universidad Andrés Bello, el doctor Fernando Andrés Valenzuela Arteaga, que nos acompaña desde Chile. Él se encuentra en este momento en Viña. Él transita entre Viña y Santiago. El profesor doctor Fernando pues nos acompañará como conferencista invitado. Saludo a todos ustedes, a la comunidad docente estudiantil de la carrera de Sociología de la UMSA, a los compañeros y compañeras que también están conectados de manera virtual, ¿sí? Si no estoy mal, también saludo a la directora de la carrera a la Escuela de Sociología de la Universidad del Paraíso, si no me equivoco, ella también está conectada, ¿sí? A los colegas de la carrera de Sociología. Y bueno, saludo a todas y todos quienes se han dado cita en este evento. Muchas gracias por estar aquí. La actividad de hoy se marca en lo que hemos denominado el Coloquio Internacional Sociología Hoy, Diálogos Latinoamericanos, que se van a tratar una serie de encuentros, ¿sí?, que vamos a tener organizados de manera conjunta entre la carrera de Sociología de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Mayor de San Andrés. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué busca esta iniciativa? ¿De qué va esta iniciativa? Pues básicamente busca abrir un diálogo sostenido sobre el lugar que ocupa nuestra disciplina en el presente y sobre los desafíos que enfrenta la sociología en el contexto latinoamericano actual, ¿sí? La pregunta que nos convoca para realizar estos encuentros es la siguiente, ¿sí? ¿Dónde debe situarse la sociología entre los desafíos contemporáneos? Ya, esta pregunta invita, ¿no?, a mirar no solo los grandes problemas sociales de nuestro tiempo, que está vinculado al tema medioambiental, sanitario, ciencia y tecnología, sino también y sobre todo a examinar el propio quehacer de nuestra disciplina, ¿no? Vivimos un momento complejo en el que nuestra disciplina parece atravesar, un proceso de replanteamiento, ¿no? Hay una especie de disminución de interés estudiantil, se estrechan algunos campos laborales tradicionales, ¿sí? Entonces, hay que repensar nuestra disciplina para ver qué nuevos espacios de acción podemos generar donde el pensamiento sociológico puede aportar de manera decisiva. Tal vez sea hora, momento de expandir nuestras fronteras, de reconectar la sociología con otros campos de conocimiento, empezar a hablar con actores que a priori son no sociales, ¿sí? Con otras nuevas formas de intervención social y de repensar cómo formamos y proyectamos a las y los sociólogos, sociólogas en la región. Precisamente, estos coloquios buscan abrir ese debate, interrogar el presente de la sociología latinoamericana y construir colectivamente nuevas perspectivas y horizontes de acción. Porque además hemos visto que en diferentes países de Latinoamérica también se están viviendo fenómenos semejantes a los que estamos experimentando en Bolivia. En ese marco, la conferencia que hoy nos presentará el doctor Fernando Valenzuela constituye ese puntapié inicial, ¿ya?, de este ciclo de coloquios que iremos desarrollando en siguientes oportunidades. Con esas palabras, dicho esto, reitero nuestro agradecimiento por la presencia de cada uno y una de ustedes y dejo con ustedes al director de la carrera de Sociología, el Magíster Eduardo Paz, quien dará paso a nuestro conferencista invitado. Le cedo la palabra, director. Muchas gracias, Andrés. Creo que Javier Andrés, ¿no? Por esta iniciativa que junto a las estudiantes María Villanueva y María José Vázquez han impulsado para poder ya iniciar una actividad que tiene, creo, gran trascendencia. Y para iniciar quiero saludar al doctor Fernando Valenzuela, director de la carrera de Sociología de la Universidad Andrés Bello, con quien ya hemos tenido un contacto precisamente para iniciar, dar el primer paso en esta actividad de complementación académica, investigativa, institucional
entre nuestras universidades con la finalidad de poder fortalecer, ¿no?, tanto la formación como los nexos, los vínculos académicos a nivel regional. Y creo que esa primera conversación tiene este primer fruto, ¿no? Y por eso quiero agradecer y saludar al doctor Valenzuela. También saludar en este momento al doctor Diego Tamayo, que es el director de Relaciones Internacionales de la UNSA, que es el responsable institucional de todo lo que es la política de relaciones internacionales de la UNSA, y que en este momento y en relación a la Universidad Andrés Bello ha sido uno de los impulsores para que finalmente se firme un convenio entre ambas universidades para desarrollar un intercambio de docentes y estudiantes de una manera permanente, ¿no?, que abra aquello que signifique de gran importancia para la UNSA, la internacionalización de la UNSA, ¿no? Y él ha estado impulsando en varios ámbitos esta actividad que creo que va a ser muy beneficiosa, y desde la carrera de Sociología saludamos esa iniciativa, ¿no? También saludar a la doctora Mónica Iglesias, que me han informado que está también en esta actividad, que es la directora de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Valparaíso, sobre lo que voy a hacer algunas referencias enseguida, ¿no? El tema que nos convoca, y también agradecer a todos ustedes y a todos los que participan por las vías virtuales, el tema que nos convoca tiene una alta importancia para los estudiantes y docentes de las ciencias sociales y de la sociología. Y en ese sentido, el doctor Fernando Valenzuela nos va a introducir, nos va a motivar y va a hacer un análisis sistemático en torno precisamente a los perfiles y campos laborales en Chile vinculados a la profesión del sociólogo. Por tanto, es un tema, creo, de gran actualidad, de alta importancia, tanto para la sociología como también para la relación entre la sociología y la sociedad. Sabemos que tenemos importantes desafíos al respecto, tenemos y nos estamos preparando para eso, y creo que esta actividad, que como habíamos coincidido con el doctor Valenzuela, tiene la perspectiva de avanzar primero en consolidar esta relación entre ambas carreras de sociología, pero no quedarnos ahí, sino poder avanzar mucho más, poder incorporar y motivar en este caso a la doctora Iglesias de la Universidad de Valparaíso. También ya hay contactos con la Universidad de Buenos Aires, la UBA, con la UNAM de México, y también en perspectiva la Universidad San Marcos del Perú, ¿no? Se trata, por tanto, de crear una red, ¿no?, de las ciencias sociales, de sociología, para abordar los temas comunes que nos interesan en un momento en el cual las sociedades a nivel internacional, regional y nacional están en ebullición, ¿no? Hay una serie de indicadores que nos están señalando, ¿no?, que las mutaciones, las transformaciones sociales, culturales, políticas, requieren pues de cada vez una mayor reflexión, a mayor profundidad sobre estos temas. Y si tenemos en la agenda estos temas, creo que significa también un desafío común y una tarea común entre las universidades y las carreras de sociología. Por tanto, esta coincidencia en una reflexión conjunta creo que nos va a enriquecer mutua y profundamente a todos nosotros. Quiero agradecer también a la iniciativa de Javier, que ha hecho estudios en la UNSA, en la licenciatura de Sociología, y el doctorado precisamente en la Universidad Andrés Bello de Chile, ¿no? Y creo que es ya una primera señal de esta intención de hacer una actividad conjunta sobre temas que son comunes para ambos. Además, en este inicio, en esta inauguración, quisiera recordar la importancia que tiene, ¿no?, la personalidad de Andrés Bello, ¿no?, un venezolano, bolivariano, latinoamericanista del siglo XIX, que recaló en Chile, ¿no?, habiendo
desarrollado sus ideas, su pensamiento en Europa, en Venezuela y luego en Chile. Por eso en Chile tiene un reconocimiento muy importante en el mundo académico, ¿no? En el mundo político, fue diplomático de alta importancia, y en el caso de nuestra universidad, ¿no? La importancia que tiene Andrés de Santa Cruz, ¿no? Un verdadero constructor de la nación boliviana, pero incluso impulsando el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que estaba bajo la perspectiva de la unificación latinoamericana, de una idea de conjunto, de alianza, de patria grande, que, ¿no? En este ámbito académico lo retomamos desde la perspectiva de la sociología, de la reflexión académica y de la investigación. Por tanto, no son casualidades las que nos vinculan, son proyectos comunes que tienen raíces muy antiguas y que nosotros las reponemos, las reposicionamos en la actualidad, ¿no? Y creo que esto es lo que, junto con el doctor Fernando Valenzuela, nos lleva a impulsar y a desarrollar en la mayor profundidad posible este convenio, por una parte, de la universidad, pero ya de manera específica las tareas entre nuestras carreras de sociología. Quiero también en esta oportunidad aprovechar para hacer un apunte respecto a algunos antecedentes que tenemos de tareas internacionales latinoamericanas de la carrera de sociología. En los años, entre los años 10, 12, 14, hemos tenido una actividad muy intensa con la Universidad de Cuyo, de la Argentina, y la Universidad de Valparaíso. Precisamente aquí viene este señalamiento a la doctora Mónica Iglesias, porque ya en esos años hemos hecho y desarrollado lo que se llamó la cátedra latinoamericana entre estas carreras, a las que sumaron varias otras. ¿Y cuáles eran las características de esta cátedra latinoamericana en ese momento? Que estudiantes de las 3 universidades de Valparaíso, de la UMSA y de Cuyo, de Mendoza, Argentina, hicieron cursos, seminarios regulares en materias comunes que eran impartidas por docentes de los 3 países y para estudiantes de los 3 países. Se lo hizo ya en ese momento, antes de la pandemia, antes de la generalización de la virtualidad, de manera virtual, ¿no? Y fueron, creo que yo, de un resultado excelente. De la Universidad de Valparaíso, el profesor Leonardo Jeps, un chileno bolivianista que permanentemente ha ido trayendo a sus estudiantes de historia de Chile a Bolivia, ¿no? En ese momento desarrollamos, además con el profesor Miguel Longo de la Universidad de Cuyo, esta cátedra latinoamericana. Pero además de hacer la cátedra, la materia, ¿no? Avanzamos en que grupos de estudiantes de sociología y docentes de Argentina y de Bolivia viajaban a Chile, eran recibidos por estudiantes y docentes en Valparaíso. Lo mismo en Bolivia, recibimos a estudiantes y docentes de esas universidades, y también delegaciones de Chile y de Bolivia fueron a Cuyo, ¿no? Hay muchos estudiantes y docentes todavía que recuerdan esa experiencia, que fue muy valiosa precisamente de lo que significaba la cátedra de la integración latinoamericana, ¿no? Y si avanzamos en este actual proyecto, creo que podemos llegar a esos niveles de intercambio, que no sea solamente el académico, el formal, sino también el acercamiento humano, la relación que permite un conocimiento profundo de las realidades sociales y de las relaciones humanas y de las experiencias y expectativas comunes de docentes y estudiantes de nuestras universidades, ¿no? Y eso está presente, yo creo, en la agenda que vamos a formular con la carrera de Sociología de la Universidad Andrés Bello, ¿no? Además, y con esto quiero terminar esta reflexión inicial, señalar que muchos estudiantes titulados en la carrera de Sociología de la UNSA están estudiando en universidades chilenas sus posgrados
en maestrías y en doctorado, así como lo hizo Javier Andrés, ¿no? Por tanto, hay esa expectativa y ese interés y creo que debemos fomentar y desarrollar esto. E inclusive, y esto también para compartir con el doctor Fernando Valenzuela, el Instituto de Investigaciones Sociológicas tiene una investigación con los migrantes bolivianos en Chile, con trabajadores que están en el norte de Chile y también en la zona central y sur de Chile. Son migrantes bolivianos que se dedican a la agricultura y que, ¿no?, es importante conocer sus experiencias, conocer las motivaciones y tener un panorama al respecto. Tal vez una investigación conjunta con la Universidad de Andrés Bello, la carrera de Sociología de La Paz de la UNSA, podamos tener mejores resultados para estudiar este tema de la movilidad, de las trayectorias y de la migración internacional. Entonces, con esto creo que tenemos una mirada de antecedentes, actualidad y posibilidades que tiene esta relación con la Universidad Andrés Bello de Chile, ¿no?, la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de Sociología de la Universidad Andrés Bello y nuestra carrera de Sociología. Con esto quiero saludar nuevamente al profesor Fernando Valenzuela, presentarlo para esta su exposición. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Lucerna, Suiza, y cuenta además con los grados de licenciatura y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria académica y de investigación se ha centrado en el estudio de las infraestructuras del conocimiento y las tecnologías digitales, explorando cómo las bases de datos y los sistemas tecnológicos moldean las prácticas sociales y laborales contemporáneas. Actualmente dirige el proyecto Fondesit, The Hidden Life of Databases 2025-2029, que investiga el papel oculto de las bases de datos en la vida organizacional en Chile. Ha publicado en reconocidas revistas internacionales como Science, Tecnología y Human Values, Latin American Science, Technology and Society, y ha contribuido al desarrollo de nuevas generaciones de investigadores, dirigiendo múltiples tesis doctorales en sociología y teoría crítica. Su trabajo, que va desde la historia del arte colonial hasta la sociología digital contemporánea, destaca por su profundidad teórica y su mirada interdisciplinaria sobre las formas en que la tecnología, el conocimiento y la vida social se entrelazan. Finalmente, decir que el doctor Valenzuela ha sido el tutor de tesis de doctorado de Javier Andrés. Muchas gracias. Escuchemos ahora al doctor Valenzuela. Muy buenos días, muchas gracias, profesor Eduardo Parrada, muchas gracias, profesor Javier Andrés Claros. Para mí es verdaderamente una alegría poder estar compartiendo con ustedes y lamento mucho no estar allá en persona. Espero que muy prontamente pueda ir y compartir con ustedes ahí. Como se señalaba, esta actividad, lo que buscamos hacer es entender, lo que estamos buscando hacer con Javier Andrés, es entender cómo se ha estado transformando la sociología como ocupación en nuestras regiones. Esto no ocurre, no es algo nuevo que estemos en transformación, que nuestra ocupación esté en transformación. Está constantemente cambiando, pero también interesantemente cambia. Uno puede esperar que cambie de manera distinta en distintas regiones. Y esto es lo que nos interesa observar, cómo está en diálogo con estos distintos espacios y contextos, se va redefiniendo. Quiero iniciar de inmediato, ¿no? Vamos a tema de inmediato, Andrés, si te parece. Sí, claro, profesor. ¿Se escucha atrás o está un poco apagado? ¿Se escucha todo bien? Está un poco bajo. No sé si... Un momento, profesor. Tal vez podamos subir el volumen de acá antes de que inicie con la conferencia. Muy bien. Denos un segundo, por favor. Y yo le doy el OK para que se pueda
Su micrófono también está ahí cerca. ¿Está utilizando el micrófono de su ordenador, profesor? Ahí, ahora, ¿Está mejor? ¿Está mucho mejor? ahora, A ver, quisiera un ok igual de acá. ¿Sí? ahora, ¿Está bien, María? ¿Sí? ¿Todo ok? ahí Ya. está bien. Me Ya. parece que ahora sí funciona. Ahora lo que yo quiero es esto expandirlo. No, así, ¿no? Esta pantalla. Quiero que no nos veamos nosotros. Ahora sí, creo que ahí funciona, ¿sí? Comencemos. Lo escuchamos atentos y atentas, profesor. Ya, lo que quiero presentar es un trabajo que hemos estado realizando en la carrera de Sociología en la Universidad Andrés Bello. La presentación se titula ¿Qué se espera de la sociología? Perfiles y campos laborales en Chile. Seleccioné esta imagen que para mí simboliza mucho la pregunta que anima este trabajo. Estas son, no sé si las alcanzan a ver, son herramientas de carpintería, hoy en día viejas, ¿no? Y anticuadas, pero son iguales, son tal cual las herramientas que tenía mi abuelo. ¿Ah? Mi abuelo hacía mucha carpintería y aún tenemos en un taller en la casa de mi papá, hay un taller de carpintería en que están sus herramientas y son idénticas a estas. Estas no son, esta foto no la he tomado yo, estaba en internet, pero son iguales. No sé cómo se llamarán estas herramientas en Bolivia. Aquí, al menos mi abuelo me enseñó que esa herramienta que está arriba a la izquierda, que es ¿no? de madera, nosotros le decimos genéricamente se le llama un cepillo. Él me dijo que se llamaba también torito, el pequeño, era el torito. Sí, hay unos alicates a su derecha, las escofinas, las limas. En la segunda fila unos formones, atornilladores, más abajo más formones. Atrás apoyado en la pared una espátula. Claro, toda esta herramienta, imagino que los nombres cambian mucho. Este era el nombre que le daba a mi abuelo. Imagino que representa su nombre promedio en Chile central, pero ya si uno se alejase un poco, yo esperaría que tuvieran distintos nombres. Ahora, lo que me interesa de estas herramientas como metáfora es que cuando yo me acercaba a ellas, yo no sabía qué hacer con ellas. Y aún me ocurre. Y de hecho hay una de ellas, en la tercera fila hacia abajo, hacia la mitad, hay una herramienta ahí colgada que se ve negra y que yo sé que está en el taller de mi abuelo y de verdad que no sé para qué sirve. Yo no sabría para qué usar eso. Tendría que preguntarle a mi papá, él tiene mucha más memoria de esto, pero yo no sé para qué sirve, para qué, en dónde la pondría. Y la pregunta que quiero hacer de la sociología es como eso. Cuando uno se encuentra con un sociólogo hoy, no nosotros que somos sociólogos, somos como esas herramientas, pero cuando alguien se acerca y toma una de estas herramientas, ¿para qué la quiere usar? ¿Para qué piensa que sirve? ¿Para qué piensa que le puede ayudar? ¿Qué tipo de tarea lo puede facilitar la vida? Esta es la pregunta que me interesa hacer, que quiero que hagamos juntos en esta presentación. Este es un estudio exploratorio descriptivo, sumamente exploratorio. Entonces, como les decía, interesa saber qué se espera de la sociología. En otras palabras, la pregunta es ¿cómo se está reconfigurando la sociología como institución social? Hay muchas maneras de enfrentar esta pregunta, se ha enfrentado de muchas maneras distintas. La primera y quizás más común es plantearla desde el punto de vista de las instituciones abocadas a la formación y la investigación. Yo le pondría a esta la pregunta por la genealogía de los héroes. Es decir, quién estudió dónde y fundó una escuela y publicó algo que influye, etc. Esta es uno podría decir, la gran
historia política, de la genealogía de la institución formadora y de investigación en sociología. Ya, no es eso lo que me interesa ahora, ¿no? Otra manera de enfrentar la pregunta es mirar la experiencia de sociólogos y sociólogas. ¿Cuáles son las cifras de empleabilidad en distintos campos? ¿Y cuál es la experiencia que tienen en ellas? ¿Cómo les va? ¿Cómo sienten que están ahí? ¿Sienten que pueden desplegar su potencial? ¿Se acerca esa demanda o el trabajo que les toca o pueden hacer con lo que esperaban hacer? Ya, esa es otra gran manera muy interesante de enfrentar esta pregunta. Hay publicaciones de esto, se han hecho y queda mucho por hacer, por cierto. Aquí la pregunta, como les decía, es distinta. La pregunta es acerca de esa persona que toma la herramienta que está en la pared porque cree que le va a servir para algo. Y la pregunta es ¿para qué? Entonces, sobre las expectativas de desempeño laboral que empleadores de distintos campos tienen de sociólogos y sociólogas. Entonces, lo que hemos querido hacer en la carrera es caracterizar la demanda laboral de la sociología en Chile, considerando sus perfiles profesionales, sectores de aplicación y relaciones con otras profesiones, a fin de generar orientaciones para el diseño de planes formativos y para implementar mecanismos de apoyo a la empleabilidad. Ahora, ¿cómo podemos plantear esto como una estrategia? Aquí aprovecho de colgar una suerte de marco para dar a conocer la investigación más amplia que estoy haciendo sobre bases de datos. Una manera de enfrentar este problema es preguntarle a las bases de datos. Este es un proyecto amplio financiado con el Fondesit, en donde buscamos comprender cómo las bases de datos influyen en la vida social en organizaciones en Chile. Nos preguntamos acerca de cómo ellas operan como tecnologías de memoria, es decir, cómo las bases de datos definen lo que la sociedad puede recordar, cómo actúan como tecnologías de producción de personas, es decir, de qué manera definen las características de las personas, en este caso, cómo definen ellas qué es un sociólogo. Cómo actúan también como tecnología de recolección y distribución de tareas y como máquinas topológicas. Aquí no voy a profundizar más, pero me interesa establecer este ámbito, que es el ámbito de investigación. Yo no soy un sociólogo del trabajo, más bien me dedico a estudios de ciencia, tecnología y sociedad, con énfasis en las infraestructuras de la información, y por eso es desde aquí que me interesa entrar en un estudio que espero que sirva para plantear, para desarrollar nuestros perfiles de estudio, ¿no? Entonces, entramos a través de las bases de datos. Una manera de hacerlo, que es la que hemos seguido aquí, es usar la información que está en los grandes portales de empleo, los portales masivos de empleo en Chile. Hay muchos. Nosotros utilizamos 11. Se realizó una búsqueda por palabras clave, sociología y sociólogo en portales de empleo masivo en la primera semana de marzo, de abril y mayo del 2024. Esto lo hizo el doctor Marco Ceballos y dio como resultado 200 ofertas de empleo que fueron acumuladas en otra base. A la derecha está el listado de los portales de empleo. Son todos muy distintos, ¿eh? Entonces, desde ya, algo que me va a interesar en toda la presentación es poder dirigirme a quienes están prontos a buscar empleo. Tengan en consideración que los portales son todos muy, muy distintos. Al menos en Chile ofrecen los resultados cambian según área de empleabilidad, según el énfasis que están poniendo, el tipo de oferta. Entonces busquen en muchas, son muy distintos. Tras la eliminación de duplicados, prácticas profesionales y otras ofertas no relevantes, por ejemplo, vendedores de seguro que aparecieron, cosas así, llegamos de estos 200 a 144
ofertas únicas que estaban publicadas en las primeras semanas de marzo, abril y mayo del 2024. Al sistematizar los datos, registramos los siguientes campos: el nombre del cargo, las funciones y tareas, los requisitos formativos, si se esperaba que fueran solo sociólogos o psicólogos o lo que sea, ubicación geográfica, empleadores y el sector económico de los empleadores. Esto llevó a partir de eso, hice una codificación. Me interesa notar dos elementos del ejercicio de codificación en los cuales se basan los datos que les quiero compartir. Por una parte, aquí hay información sobre bordes profesionales, que es muy importante tenerlos en cuenta. De las 144 ofertas únicas, 111 especificaban requisitos de formación profesional de manera explícita. De esos 111, 95,5% incluían la sociología como profesión requerida. Esto es de esperar, ¿cierto? Después de todo, la palabra clave de búsqueda era sociólogo o sociología. Ahora fíjense que solo un 8,1% de estos requerían exclusivamente sociólogo. Este es un dato importantísimo y que se sabe. Otras investigaciones han llevado a esto, han intuido, es cosa de ver las ofertas, la verdad es que es así. Las ofertas de sociología en sociología no son de exclusividad en su mayoría, no están orientadas exclusivamente a sociólogos. Esto ha llevado a un mito, a lo que yo considero un mito, y lo pongo aquí en la mesa a ver si es que alguien pudiese investigarlo más a fondo, que es la creencia de que lo que se busca son profesionales de las ciencias sociales en general y la sociología dentro de eso. Entonces, que ciencias sociales sería la etiqueta que funcionaría. Yo creo que no, que eso no es así. Y que la sociología hace una diferencia como formación profesional en este campo. Lo importante es ver cuáles son los cruces que se hacen entre sociología y otras profesiones en cada uno de los perfiles profesionales. No es equivalente en todo. Y de hecho la etiqueta ciencias sociales funciona más en uno de los perfiles que en otros. Ya vamos a profundizar en esto. Eso es algo de la codificación, según perfiles profesionales, algo que quería señalar. Otra cosa muy importante es cómo hice la codificación para llegar a los perfiles profesionales. Aquí hay esta es una decisión metodológica, la que me pareció más razonable, pero hay muchísimas posibles. Estoy usando el concepto de perfil profesional tomado o colgándome de la propuesta que hace el Grupo de Estudios de Sociología de la ANECA en 2005, en lo que llamaron el Libro Blanco. Los perfiles profesionales son una categoría clasificatoria que agrupa y caracteriza, en este caso, sociólogos según ámbitos de inserción laboral diferenciados, identificando las competencias específicas demandadas por empleadores en cada sector ocupacional, los ámbitos de acción típicos y el conjunto de tareas complejas que definen el trabajo, el desempeño efectivo en ese campo tradicional, en ese campo de trabajo. La ANECA identificaba 5 perfiles. Y esto fue, acuérdense, en 2005. Hace un quinto de siglo, ellos proponían en sociología, cuando los sociólogos desempeñamos laboralmente, lo hacemos de 5 maneras muy distintas. Y a partir de eso generamos trayectorias diferentes. Una, por la cual ellos parten esta clasificación, es la que llamaban de educación. Es el perfil profesional abocado a realizar investigación y docencia y gestionar planes de formación en instituciones de educación superior. Es interesante que muchas veces la sociología se ha identificado con este perfil profesional de los 5. Y
Ahora, claro, es el perfil que está más identificado con la sociología como ciencia, como desarrollo de la ciencia entendida de manera clásica, como pura, desarrollada en universidades, pero ciertamente es minoritario. En segundo lugar, reconocían el perfil de políticas públicas, es decir, desarrollo, evaluación, gestión de políticas sociales. En tercer lugar, intervención social, un perfil más abocado a la gestión de proyectos y relacionamiento comunitario a nivel local. En cuarto lugar, investigación, ellos llaman investigación social aplicada. Este es un ámbito que tradicionalmente ha sido muy importante en sociología, por ejemplo, la realización de estudios de opinión, estudios de medios, estudios de mercado, ese ámbito. Y por último, lo que llaman organización del trabajo, que hoy en día podríamos llamar más bien, nosotros lo hacemos así, como desarrollo organizacional, ¿no? Es la clásica sociología del trabajo o sociología de las organizaciones. Estos son los perfiles que identificó Aneca. Aneca veía que, por ejemplo, que los investigadores congregados en el grupo de estudio de Aneca veían que el perfil de intervención social ocupaba un tercio de las trayectorias laborales de los sociólogos que ellos y sociólogas que encuestaron. Y que educación era muy bajo. En investigaciones posteriores se ha propuesto que el perfil de políticas públicas o políticas sociales ha estado bajando en correspondencia con la disminución de las capacidades de lo que fue el estado de bienestar y en algunos países con la disminución de la importancia también de fondos de desarrollo, fondos internacionales de desarrollo, que en el caso de Chile también. Este estudio tiene ciertamente muchas limitaciones y entonces los invito me interesa reconocerlas acá abiertamente y me interesa mostrarlas para que puedan tomar la pelota a ustedes, poder seguir más adelante y desarrollarla más allá y mejorar en la observación de los resultados. Algunas limitaciones son de carácter metodológico y otras referidas más bien al contexto económico y normativo, que es muy importante. Primero, de limitaciones metodológicas, hay una que no me esperaba en un inicio, pero luego resulta evidente. Algunas bases de datos de ofertas laborales no generan listados cerrados. Es decir, si uno busca, el listado no se acaba nunca. Aun cuando las ofertas llega un momento en que empiezan a ser menos y menos relevantes con la búsqueda que uno hizo. Lo que está detrás es que algunas bases de datos generan listados que se expanden por asociación semántica, siendo necesario filtrar por criterios de redundancia, ¿no? Llega un momento en que uno tiene que decir, ya hasta aquí llegó, esto ya no es redundante, ya no es relevante. Esto es obviamente una limitación del estudio porque en alguna parte hay que decidir dejar de anotar, ¿no? De registrar las ofertas. Segundo, algunas bases de datos no comunican claramente la fecha de la publicación, ni eliminan las publicaciones antiguas. Entonces es posible que uno encuentre una, pero que esa ya no esté vigente. Esta es una segunda limitación importante. Y aquí depende mucho del portal de empleo que uno use. Son muy, muy distintos. En tercer lugar, este estudio no contempla como nos basamos en el análisis de los portales de empleo, no contempla los circuitos paralelos de empleabilidad basados en mecanismos informales o redes especializadas, que es, según especialistas, el modo más importante para lograr empleabilidad. Es la generación de redes ricas de contactos en ámbitos diversos. No tanto la base de datos que está disponible. Y tampoco incluimos, por supuesto, la mirada, no entrevistamos a estos empleadores, nos basamos solo en la base de datos, entonces ahí hay otra pérdida de información que sería muy interesante que alguien pudiera retomar. En cuarto lugar, el estudio principal, esta recopilación de base de datos, después hice uno pequeño secundario para chequear algunas hipótesis, pero el principal no contempló estrategias de búsqueda alternativas, filtrando
utilizando filtros que permitan identificar ofertas que son relevantes para sociólogos, pero que no mencionan la profesión. Claro, estudios que eran importantes, que un sociólogo pudiera haber postulado perfectamente, pero que no decía sociología en alguna parte, entonces la base de datos no lo capturó con esta palabra clave. Esto va a ser muy, muy importante para algunos perfiles. Vamos a ver más adelante, sobre todo en el perfil de desarrollo organizacional. Y por último, la base de datos, este listado fue en la versión que yo les voy a presentar ahora, lo hemos hecho ya varias iteraciones, pero la versión que les voy a presentar ahora fue codificado por un solo humano, es decir, yo, con todas mis limitaciones. Esto sería mejor hacerlo con codificación paralela, ciega, pero bueno. También uno pudiera codificarlo usando inteligencias artificiales. En este caso fui yo haciéndolo a mano varias horas. Ahí están limitaciones metodológicas, entonces. Y luego hay ciertas limitaciones del contexto económico y normativo. Primero, estos son los primeros meses de 2024. Esto es un dato importante. En Chile estábamos en una recuperación económica gradual, pero frágil tras un estancamiento del 2023, con un desempleo del 8,5% según estos datos. En segundo lugar, en el 2024, inicio del 2024, el sector de la construcción experimentaba una crisis importante. Había vivido una pérdida de unos 4.400 empleos, una caída de 62% en nuevas obras respecto a niveles de prepandemia. En general, uno no relaciona este tipo de escenarios con problemas para la sociología, ¿eh? Uno no se imagina a sociólogos trabajando en estas empresas de constructoras, pero vamos a ver que esto es un ámbito sumamente relevante y que en realidad los datos que vemos es que la empleabilidad o los movimientos de empleabilidad de sociología se han hecho a pesar de este proceso que se estaba viviendo. Y esto es por este cuarto elemento de contexto, que es que en ese momento era muy reciente la modificación del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental de enero del 2024. Estos cambios en la normativa generó un amplio requerimiento de personas con habilidades y conocimientos por ejemplo, como los que tenía la sociología, entre otras especialidades, otras profesiones. Y esto entonces, lo que quiere decir es que este dato es importante porque puede estar inflando los datos que yo voy a presentar porque corresponden a ese año, otra cosa es verlos ahora. Por eso hice un segundo estudio comparativo mucho más pequeño y limitado recientemente, hace un par de meses, para comprobar que aquellos datos de empleabilidad se mantenían como campos relevantes, pero ya sin el detalle que tiene el estudio principal, que es la recogida de información que hizo Marco Ceballos, que es la que estamos usando acá. Bien, ahora vamos a los datos entonces. ¿Con qué nos encontramos entonces después haciendo esta codificación? Fíjense, yo les decía que ese perfil de intervención social era un 30 y tantos % en el 2005 en el caso de la ANECA en España. Aquí le cambiamos el nombre. No se puede hablar claramente de intervención social. Es un tipo de oferta o de requerimiento distinto que nosotros llamamos gestión social territorial y corresponde al 54,2% de las ofertas. Luego, como ven, hay una demanda por los dos perfiles que podemos llamar de políticas públicas de desarrollo local y de investigación e innovación. No diría tanto ya innovación social, sino investigación e innovación, cada uno de ellos con 16-18%. Fíjense el ámbito de desarrollo organizacional que aparece muy poco en los datos, 7,6%. Esto como vamos a ver, es un efecto del filtro. Y investigación y docencia pequeñísimo, un 3,5%, en parte porque, bueno, el campo de investigación y docencia es menor, pero también porque los empleos en este ámbito las ofertas no circulan a través de empleo masivo, de portal de empleo masivo. Entonces no van a aparecer aquí. Igual es interesante y lo vamos a analizar más adelante.
Estos datos nos hablan de algunas cosas, solo introduciendo, vamos a verlos mucho más en detalle. Primero, que los perfiles profesionales experimentan una transformación constante en respuesta a innovaciones tecnológicas, reconfiguraciones sectoriales y modificaciones del marco regulatorio. Y entonces tenemos que estar muy atentos a estas reconfiguraciones. Y luego, que en la práctica los perfiles profesionales suelen funcionar como especializaciones complementarias y no como categorías excluyentes en sociología. Entonces no es que alguien se dedique desde primer año de egresado a desarrollo organizacional y esa fuese su especialidad, así como uno pudiera pensar una suerte de médico neurólogo, a diferencia de un médico, no sé, de otra especialidad, un psiquiatra. No, estos son más bien especializaciones complementarias que van modulando las trayectorias de los profesionales. Y eso es lo que indican también otros estudios, por ejemplo, el que cito acá, que me encanta, este estudio de Iturrieta. Interesa mostrar que estas ofertas, si las clasificamos por sector laboral, se reparten entre estos tres. Primero, el sector de servicios profesionales y consultoría, que corresponde a instituciones de educación superior, consultoras de recursos humanos, comercio, finanzas y comunicaciones. Luego, un sector público de desarrollo social, que corresponde a instituciones de administración pública, fundaciones y consultoras de asistencia social, que es donde, al menos cuando yo me formaba como sociólogo, imaginaba este como el principal ámbito, el de sector público de desarrollo social, ¿no? Me imagino que es donde más se identifica la sociología. Pero en esta muestra, en lo que nosotros pudimos recuperar, no es el más significativo. Y luego, un ámbito creciente y muy importante, que es de sector productivo e infraestructura, relacionado con empresas industriales en sectores como construcción, minería, electricidad, sector silvoagropecuario, incluyendo pesqueras y empresas, por ejemplo, de avícolas, consultoras especializadas en mitigación de impactos socioambientales, etc. Yo tiendo a resumir esto. Yo, siendo hijo de un ingeniero, tiendo a resumir este ámbito como organizaciones de ingenieros que contratan a sociólogos. No sé, es una simplificación mía, pero así lo suelo imaginar, ¿no? Estas empresas industriales y constructoras especializadas en mitigación de impacto socioambiental, incluyendo constructora y demás. Ahora, si cruzamos estos dos, se observa así. Y esto hace sentido a la distribución de los sectores profesionales según perfiles. Fíjense el sector que aparece más a la izquierda, de servicios profesionales y consultoría. Lo que aparece ahí es una concentración importante en el perfil de investigación e innovación, pero también con una presencia importante del perfil de gestión territorial, aunque menor. Este perfil de gestión territorial, es interesante mostrarlo, es relevante para los tres sectores. Está presente en el servicio profesional y consultoría, también presente en el sector público de desarrollo social, como era de esperar, pero es el más relevante casi exclusivamente en el sector productivo e infraestructura. Casi copando los requerimientos del sector. Luego está el sector de políticas públicas, que tiene relevancia claramente en el sector público de desarrollo social. Y por último, investigación y docencia, que está concentrado en el sector de servicios profesionales y consultoría, donde están clasificadas las instituciones de educación superior y los centros de estudio. Bien, así se comportan entonces los perfiles. Les invito ahora entonces a poner una lupa en cada uno de ellos para ver en qué consistían, qué es la información que podemos entender acerca de cuando una persona de cada uno de estos sectores tomaba esta herramienta, ¿qué es lo que espera de ella? Esto es lo que me parece que espera de ella. La descripción del perfil en general lo estoy haciendo en diálogo con las definiciones de ANECA, acuérdense. Entonces, lo que estoy observando es de qué manera lo que estaba en ANECA permite explicar la variabilidad en los datos que yo estoy recogiendo en términos de definición de cargos y de tareas,
y de qué manera uno puede atisbar que aquí hay una reformulación del campo. Entonces, el perfil de gestión social territorial ha mutado a lo que me parece que podemos definir de esta manera. Un trabajo que consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos de desarrollo comunitario, gestionar procesos de participación ciudadana y facilitar el relacionamiento entre organizaciones y comunidades locales para mitigar impactos sociales y generar valor territorial. En este perfil se concentra el 54,2% del total de ofertas que nosotros recogimos, no solo las que tenían definición profesional. Esto es muy importante, es muy, muy, muy importante. Se da de 3 maneras distintas, o tiene 3 facetas, uno podría decir, otros 3 ámbitos de competencias. Primero, diagnóstico y diseño territorial, que consiste en analizar dinámicas sociales locales, mapear actores relevantes y elaborar programas de desarrollo comunitario y responsabilidad social corporativa adaptados a contextos territoriales específicos. En segundo lugar, facilitación y relacionamiento comunitario. Y en tercer lugar, monitoreo y cumplimiento normativo. Aquí está lo que les decía como algo muy importante, los cambios en el marco regulatorio del sistema de evaluación de impacto medioambiental. Algo importante de este perfil es que un 94, acuérdense que un 94%, un 94,5% de las ofertas provenientes del sector productivo y de infraestructura, que representa el 38,2% del total de ofertas, se concentra en este perfil, que también es relevante para los otros 2 sectores productivos. Entonces este es un perfil al cual tenemos que prestar mucha atención. Viendo cada uno de los perfiles profesionales, me va a interesar hacer el mismo ejercicio. Primero presentarles cómo yo creo que se comporta el perfil, en qué consiste en términos de competencias. Luego, cómo se distribuyen ellos la demanda por profesiones distintas, es decir, dónde están nuestros límites, nuestras superposiciones con otras especialidades, con otras profesiones. Y por último, cómo se dan hoy y qué ocurre con las palabras clave, cómo buscarlas, cómo encontrar empleo en estos espacios. En cuanto a la diferenciación profesional, fíjense el dato, esto es súper interesante. Para este perfil de gestión social territorial, en las ofertas que buscaban por sociología, las ofertas que definían, que explicitaban un requisito de formación profesional, 96,8% de ellas incluían el término sociología. Esta es una búsqueda por el término sociología. Entonces, de las que esperaban sociologías como requisito profesional, o más bien de las que esperaban una profesión como requisito profesional y estaban orientadas a este perfil, un 96,8% buscaban sociología. Un 60,3% buscaban trabajo social. Entonces, cuando uno piensa que trabajo social y sociología es como un poco lo mismo, bueno, eso no es tan así, aunque en este perfil es bastante cierto en algunas medidas. Un 60% buscaba trabajadores sociales, es decir, estaban diciendo o sociólogo o trabajador social, o asistente social, pero ojo que hay una diferencia que no. Hay un delta que buscan sociólogos y no trabajadores sociales. Pero también hay otras, esa es la profesión con segundo nivel de importancia en esta muestra que nosotros vimos. Luego hay otras 3 sumamente importantes. Aquí es donde la sociología está muy cercana a la antropología y al periodismo en Chile. Sería buenísimo comparar esto con los datos en Bolivia. Y fíjense que la psicología aparece en un 36%, 36,5% de estas ofertas, pero lo interesante de esta posición de psicología es que se mantienen los 3 perfiles. En políticas públicas de desarrollo local tienen 36,8% y en investigación e innovación social baja un poco. No se les relaciona tanto con la capacidad de investigación y sobre todo investigación con grandes datos, y ahí baja al 26,3%, la psicología. Entonces cuando dicen, bueno, estudiar sociología y psicología da lo mismo, bueno, para estas ofertas de empleo no es lo mismo.
Y no es lo mismo sociología que antropología, o que sociología que periodismo, sociología que geografía. Geografía sí es relevante en este ámbito, con 22,2%, pero no los otros. Fíjense que entonces que la sociología tiene una diferencia en la mirada. Cuando alguien va y toma esta herramienta que está en la pared, está distinguiendo entre esta herramienta y otras. No está agarrando cualquier atornillador, está buscando sociólogo. La pregunta es, ¿qué está buscando el sociólogo? Y bueno, este es uno de los perfiles. Cuando buscan gestión social territorial, buscan esta medida. Fíjense el dato que está bien abajo, el de ciencias sociales, el de último, en la última fila, porque esto quiere decir que cuando establecían requisitos profesionales, un 20,6% de esas ofertas decían algo así como sociólogos, trabajador social, antropólogo, periodista o profesional de las ciencias sociales. Y ese es el llamado clásico que está como más pegado en la mente. Ojo que esto no es cierto para todas. Y fíjense que es bajo. El nivel es bajo en comparación con la presencia de otras profesiones. Ahora, mi pregunta era luego, bueno, tenemos estos datos del 2024. Y mi pregunta era, ¿qué pasa hoy, 2025? ¿Qué pasa si es que yo busco este perfil hoy? Y luego, ¿qué pasa si es que busco este perfil no como sociólogo, sino que con otras palabras claves? Después de todo, las ofertas que vimos para sociología eran relativamente pocas, ¿cierto? Estamos hablando de 100 y tantas en total. Pero, ¿qué pasa si uno busca con otras estrategias? ¿Aparecen empleos? Ya, este es el resultado. Este es un resultado, yo lo digo ahí, y me interesa mostrarlo. Este tiene muchas más limitaciones que el anterior. Esta es solo una exploración muy inicial de este fenómeno. Yo le diría datos sumamente sucios. Yo lo que hice fue entrar a a los mismos portales de empleo que aparecen a la derecha, excepto el número 10, y busqué por palabras clave. Estas palabras clave las tomé de las ofertas de empleo que yo había visto, o sea, de la descripción del perfil. A partir de la descripción del perfil, armé estas palabras clave y con esas busqué. Ustedes pueden encontrar otras palabras clave. Yo encontré estas y este fue lo que me resultó. Algunas de ellas son buenas palabras claves porque entregan varios resultados de empleo, pero no demasiados, que es lo que no queremos tampoco. Si es que una búsqueda te da 3.000 resultados, no puedes gestionar eso. Entonces, hay que calibrar la búsqueda. No busqué. Y el dato que tengo acá es el N que aparece en el portal de búsqueda. Yo ni siquiera revisé estas ofertas. Imagínense, ahí hay una, en el portal número 4, por proyecto social, aparecen 1.744. Yo no revisé esas. No sé lo que hay allá adentro. De verdad que no tengo idea. Yo conté. Conté 1.744 y les entrego ese número. Eso es lo que hay ahí adentro. Y ojo, es un número bajo para lo que va a aparecer en otros perfiles. Y es un número imposible. Es imposible si uno está buscando empleo. 1.700 no sirve para nada. Pero bueno, ya. Veamos qué aparece entonces. Fíjense, si uno busca por desarrollo comunitario, gestión comunitaria, gestión territorial, gestor territorial. Ojo que si uno busca por gestión comunitaria, los resultados son distintos a gestión territorial y son distintos a gestor territorial. También es distinto a buscar por participación ciudadana, aparecían ofertas distintas. Son todas ofertas relevantes para este perfil y todas ofertas que podría cumplir perfectamente un sociólogo o una socióloga. Y son muchas más ofertas que las que aparecen que cuando uno busca por sociólogo o sociología. Son muchas más. Fíjense, eso los puse en las columnas de abajo, ¿no? Bueno, dependiendo siempre del portal. Algunos portales son buenos para este tipo de empleo, algunos portales son buenos para un perfil y malos para otro. ¿Qué se aprende de acá? Busquen por palabra clave. No busquen como sociólogo, socióloga, sociología en Chile. Quizá en Bolivia es otra cosa, pero en Chile no. Hagan la primera búsqueda por sociólogo, sociología, porque se van a encontrar con una oferta que está más como orientada, enfocada a este perfil. Pero hay mucho empleo relevante, mucho, la mayor parte es relevante para nuestra profesión, pero no está codificada en estos términos. Y esto es una de las principales conclusiones que hemos llegado y lo vamos a sistematizar más adelante.
Les traigo un ejemplo, pero voy a avanzar un poco más rápido, si no esto se va a hacer eterno. Un ejemplo de una oferta de empleo en este ámbito, por ejemplo, encargado de comunidades. Se espera, y fíjense la formación en asistente social, trabajadora social, antropólogo, sociólogo, periodista, con conocimiento de relacionamiento comunitario, participación, fomento productivo, certificaciones de buenas prácticas. Funciones: colaborar en la implementación de la estrategia de sostenibilidad y relacionamiento comunitario y sus programas operativos anuales, apoyar el monitoreo y las comunicaciones de la estrategia de sostenibilidad y relacionamiento comunitario, y etcétera. Ya, esto es muy largo para poder leerlo acá, pero imagino que entienden cómo se está configurando este perfil. El segundo perfil es el de que, en lugar de hablar solo de políticas públicas, yo pondría política pública de desarrollo local. Esto con el efecto de que se me genera cierto sobreposición con gestión territorial también. Ocurra cierta ahí. Después todo el límite entre política social e intervención social es difuso. Entonces hay algunas que yo clasifiqué en los dos. O sea, ante la duda lo clasifiqué en las dos partes. Este segundo perfil consiste en diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas y programas sociales, traduciendo evidencia empírica en recomendaciones estratégicas para tomadores de decisiones en administración pública y organizaciones de desarrollo social. Un 16,7% del total de ofertas dirigidas a sociólogos, o sea, están relacionadas con ese perfil, con cierta superposición con gestión territorial. Si vemos en términos de competencias, hay tres facetas o tres maneras de plantearse este perfil. Primero, análisis y evaluación de políticas públicas. Un análisis más bien clásico, o sea, un perfil clásico. Segundo, diseño e implementación de programas. Y tercero, asesoría estratégica y comunicación. Por ejemplo, brindar apoyo técnico especializado a equipos directivos, traducir análisis complejos en minutas, informes ejecutivos, presentar recomendaciones estratégicas a autoridades y tomadores de decisiones. Este es un ámbito clásico de la sociología, pero que ha ido bajando en relevancia como campo. Da la impresión, los datos indican eso, de varias investigaciones. Como vemos la superposición o la diferenciación profesional, aquí baja la sociología, aparece con un 89,5% de las ofertas que especifican un requisito de formación profesional específico. Trabajo social baja aquí. Ese trabajo social es mucho más relevante en gestión social territorial que en políticas públicas de desarrollo local. Baja también la antropología y desaparece el periodismo como una alternativa. Se mantiene psicología y aparece como una alternativa relevante la administración pública, con un 31,6%. Son profesionales en Chile que están especializados en la gestión de instituciones públicas. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con ellos como campo profesional. Pero fíjense que la diferencia, al menos en esta muestra, buscando por sociología, sociólogos, la distancia es grande. Es decir, yo viendo estos datos digo, bueno, aquí se espera un sociólogo, entonces, aunque dicen, bueno, también estos otros. Pero hay cierta predominancia de la sociología en este ámbito. La búsqueda por ciencias sociales aumenta en relevancia aquí, como ámbito fuertemente interdisciplinario, con un 31%. ¿Cuáles son las palabras claves relevantes acá? Las que me salieron buenas búsquedas para todos quienes están buscando empleo ahora, están iniciando este inicio, o sea, están iniciando una búsqueda o familiarización con este ámbito. Me parece que son estos. Analista de programa aparecían harto. Aunque acá dentro, ojo, esta es la búsqueda sucia, de nuevo. Analista de programa puede salir cualquier cosa acá. Y yo no lo revisé en profundidad. Analista de programa, coordinador de programa, evaluación social, política pública, política social. Voy a ir un poco más rápido. Como ejemplo, analista de políticas públicas. Cientista político, se busca cientista político, sociólogo, relaciones internacionales.
Colabora en el levantamiento de información técnica relacionada a los objetivos de la Secretaría Elegida Vivir Sano para apoyar la elaboración de políticas, planes y programas de alimentación saludable, actividad física, prevención de obesidad y enfermedades no transmisibles a través de informes, minutas y presentaciones. Ese es el perfil clásico. Aquí hay otro ejemplo, consultor del programa Mi Mapa, se busca sociólogo, administrador público, economista, ingeniería comercial, socioeconomista. Implementación de diagnósticos técnicos para recomendar asesoría según las necesidades de la contraparte, coordinar y gestionar con las contrapartes cada uno de los procesos de la asesoría, desarrollo de tareas administrativas vinculadas a gestión de asesorías, etc. Aquí hay un tercer perfil, el perfil que nosotros llamamos de investigación e innovación, distanciándolo un poco de lo que antes se llama investigación social aplicada, sobre todo porque creemos firmemente en el equipo que estamos desarrollando esta investigación. Es importante mencionar que está presente también, que está Karin Merino, con ella estamos trabajando en esto y definiendo cuáles son estos perfiles. Nosotros vemos que este no es un ámbito en el cual uno aplique conocimiento sociológico como si la sociología fuese algo puro que se desarrolla en la academia y que se aplica en este ámbito profesional. No es así. La sociología se crea, se produce en este ámbito de una manera distinta y que hay que entender su lógica propia. Y se hace no solo como investigación, generación de conocimiento, sino también como innovación, es decir, generación de procesos o de inputs, insight, no sé cómo decirlo, de inteligencia para procesos y desarrollo de productos. Consiste en diseñar, ejecutar y analizar estudios cuantitativos y cualitativos para generar inteligencia sobre o insights sobre comportamiento social, experiencia de usuarios, que es muy importante, y tendencias de mercado, transformando datos complejos en recomendaciones estratégicas para organizaciones. Esto corresponde a un 18,1% del total de ofertas dirigidas a sociólogos. Tiene 3 perfiles de competencias. Por una parte, investigación social aplicada, que es el clásico. Diseñar y ejecutar estudios de opinión pública, investigación de mercado. Investigaciones de experiencia de usuario, que hoy en día suele usarse estos términos más en inglés, UX Research. Es interesante que viendo esta oferta de empleo aparecen muchas palabras en inglés que no aparecían en los otros perfiles. Monitoreo de comportamiento digital mediante metodologías cuantitativas y cualitativas. Ya. Segundo, análisis y visualización de datos. Aquí en este perfil es muy relevante la capacidad de procesar información compleja usando software especializado. Crear dashboards o paneles interactivos y desarrollar técnicas de Big Data para identificar patrones sociales. Y por último, consultoría estratégica. Traducir hallazgos complejos en narrativas comprensibles, elaborar informes ejecutivos y asesorías a organizaciones en la toma de decisiones basada en evidencia. Aquí los 2 subperfiles principales son, por una parte, análisis de datos y el otro, análisis de experiencia de usuario. Por una parte, el primero se concentra en unidades de investigación aplicada y de gestión académica en universidades, por ejemplo, profesionales de los ámbitos de relacionamiento comunitario o de vinculación con el medio, también profesionales del ámbito de, aquí en la universidad es de, estas unidades de generación de datos para procesos de mejora continua, por ejemplo, que entregan los datos de empleabilidad o de deserción. Este tipo de información son sociólogos, sociólogas con este perfil. Y si no lo son, sociólogos, sociólogas, debiesen serlo. Análisis institucional, me ayuda Karin, unidades de análisis institucional. Si es que sus universidades no tienen sociólogas y sociólogos ahí, debiesen tenerlo. Contraten sociólogo acá porque hacen muy bien este trabajo. Hacen una diferencia realmente. Y por último, consultorías. Por otra parte, las ofertas en experiencia de usuario se concentran en rubros de comercio, empresas de retail, e-commerce, marketing y empresas del sector de finanzas, bancos, administradoras de fondos, que tienen sociólogos apoyando en estos procesos. Un ejemplo, 2 ejemplos acá. Uno, se busca analista estadístico, con formación en licenciatura en matemáticas. Fíjense, ya se cambió el perfil completamente. Ya no encontramos periodistas, antropólogos. Se busca licenciatura en matemáticas, estadística,
sociología, psicología o afín. Con manejo de Office, Excel, conocimientos estadísticos R, SPSS, idealmente recién egresado. Funciones: realizar los análisis estadísticos y reportes de resultados, garantizando entregar soporte a las áreas involucradas. Aquí la sociología entonces se acerca a las ingenierías, a estos ámbitos más de manejo de datos cuantitativos. Y luego, cargo: jefe de experiencia de e-commerce. Formación: ingeniero civil industrial, ingeniero comercial o ingeniero estadístico, sociólogo o similar. Fíjense, sociólogo, de pronto, sociólogo es similar a ingeniero civil industrial y ya no es similar a antropólogo, porque uno podría decir, quiero o similar, entonces denme un antropólogo, un periodista o un geógrafo. No, sociólogo, así como los ingenieros civiles o los ingenieros comerciales. Este es un perfil muy específico de sociólogo. Acá en Chile se acaba de abrir una carrera en sociología y con ingeniería comercial. Habría que ver cómo se está planteando ahí, porque claramente corresponde a un perfil, o pone acento en un perfil de la sociología. Función: liderar la gestión, implementación y seguimiento de nuevos proyectos e iniciativas que buscan mejorar la experiencia del cliente en todas sus plataformas, conducir las diferentes iniciativas metodológicas acorde a los lineamientos de experiencias de cliente y así. ¿Ya? Entonces, investigadores de experiencia de cliente, esto es un empleo. Nuestros egresados que están dedicados a esta área están fascinados con lo dinámica que es esta área, que va cambiando de métodos, de herramientas, tienen que actualizarse constantemente del tipo de tecnologías que usan para análisis de datos. Es muy ágil, a veces sienten que están pasando a llevar el carácter más prudente de la ciencia académica por llegar a datos rápido, porque tienen que tomar decisiones para 2 semanas más. Ya es el tipo de sociología que se hace ahí. ¿Cómo conversa con otras áreas? Como les decía antes, aquí la sociología está en todas las ofertas, se pide sociólogo. Las que aparecieron buscando sociología son sociólogos. No son trabajadores sociales, ni antropólogos mucho menos, ni periodistas. Psicólogos sí está. Ingeniería comercial sube. Geografía desaparece. Aparece la estadística. Los estadísticos no eran relevantes para políticas públicas o para gestión territorial, claramente. Y aquí sí son relevantes. Administración pública desaparece, porque no es un ámbito de gestión de procesos en espacios, en organizaciones públicas, o al menos no es vista así. Ciencias políticas tiene un 10% y ciencias sociales baja. Entonces aquí la sociología empieza a ser similar a otras áreas. Búsqueda, ya, mis datos sucios. ¿Qué palabras clave? Aquí aparece mucha basura. Aquí, esto es difícil, y aquí ojalá alguien pudiera avanzar en esto, en limpiar este dato. ¿Qué palabras clave necesitamos para filtrar estas ofertas? En la medida que buscan sociólogos, que son relevantes para sociólogos y que no hundan al buscador de empleo. Análisis de datos, fíjense, puse en rojo todas las que son sobre 1000. Análisis de datos aparece bastante bien en algunos portales, o sea, eso es navegable cuando te aparecen 500. 500 es harto, pero no es tanto. Análisis de datos sociales es mucho menos. Quizás eso fuera a ser un indicador de que vale la pena filtrar ese primero, pero aparecen 0 en varios buscadores. Analista de programa, aquí puede aparecer cualquier cosa, puede decir que esto es una búsqueda así, entonces si aparece analista de programa de software estadístico, va a aparecer acá también, o de programa médico, va a aparecer aquí, entonces son búsquedas sucias en ese sentido. Estudios de investigación, aquí es más manejable, entonces uno puede rápidamente ir viendo las que son de sociología o no. Experiencia de cliente, no lo hagan. O sea, háganlo solo para entretenerse, pero fíjense, 29.228 resultados en el portal computrabajo.com. 30.000 en opcionempleo.cl. Experiencia de usuario es mejor que experiencia de cliente, entonces el término técnico es más ese, usuario, experiencia de usuario. Investigación social. Y esto para tenerlo como parámetro de comparación, lo que aparecía buscando por sociología, sociólogo y ciencias sociales. Este es el cuarto perfil de 5, entonces ya me acerco al final. Desarrollo organizacional. Acuérdense que aparece muy bajo en nuestra muestra. Consiste en diseñar, analizar y evaluar estructuras, procesos y dinámicas organizacionales para optimizar el clima laboral
gestionar el talento humano y liderar procesos de transformación cultural en empresas y organizaciones públicas. Solo 7,6% de las ofertas en nuestra muestra están orientadas a este perfil. ¿Quiere decir eso que es un perfil irrelevante que debiésemos dejar de enseñarlo? Mira, nos planteamos esto seriamente y creemos que no. Creemos que no, que esto es sumamente relevante. Solo que es un perfil profundamente interdisciplinario y que ha ganado una cierta autonomía respecto a las definiciones profesionales. Esto es por el modo como se está reconfigurando los campos laborales y sin una adecuada articulación con los planes de estudio. Aquí tres como grupos de competencias. Primero, diagnóstico y análisis organizacional. Evaluar procesos organizacionales, conducir mediciones de clima laboral y liderazgo, realizar diagnóstico de cultura organizacional mediante metodologías cuantitativa y cualitativa para identificar áreas de mejora. Gestión de talento y desarrollo humano. Diseñar procesos de reclutamiento y selección, implementar programas de capacitación y desarrollo de competencias, gestionar evaluaciones de desempeño y coordinar estrategias de retención de talento. En tercer lugar, consultoría en cambio organizacional, que podríamos definirlo así: liderar procesos de transformación digital y cultural, mediar conflictos organizacionales, desarrollar estrategias de diversidad e inclusión y asesorar a equipos y directivos en la implementación de cambios estructurales. Esto es lo que cuando yo estudié sociología, en el año a partir del 99 y hasta el 2004, hace mucho tiempo, se llamaba sociología organizacional. Y aquí lo que enseñaba el Darío Rodríguez, el Claudio Ramos, este era el ámbito. Pero fíjense que eso mismo es interesante porque ya no sé si es relevante seguir llamándolo como sociología organizacional, sino que es un ámbito que ha logrado esta independencia, porque es un ámbito profundamente interdisciplinario. Sobre todo está muy en la vecindad con mucho nivel de superposición con ingeniería comercial, ingeniería de administración, recursos humanos, psicología. Esto es lo que aparece, esto yo lo veo como una suerte de rosario. Me dice Andrés que me quedan 5 minutos. ¿Hace cuánto dijiste, Andrés, que me quedan 5 minutos? Ya, voy cerrando, Andrés. Hace 30 segundos. Ya, ok, voy cerrando. Cuando uno revisa estas ofertas, aparece esta suerte de rosario. Porque yo le digo así porque se repite siempre. Cuando alguien busca en esta área, dice siempre, se busca ingeniería comercial, ingeniería de administración, recursos humanos, psicología o afín. Y la sociología cabe en ese pequeño afín. Y uno diría, bueno, si es que estamos en ese afín, entonces más vale no orientarnos hacia allá. Bueno, no, porque la oferta laboral es tan grande, el ámbito es tan relevante y es tan cercano a las competencias que nosotros tenemos en sociología, que creo que no sería prudente dejar de lado este ámbito. Palabras clave: desarrollo organizacional, gestión de personas, recursos humanos, reclutamiento y selección. Fíjense los números acá: 20.000, 7.500 ofertas. Esto es muy grande. Y con términos que son palabras clave no demasiado ambiguas. Es decir, que generan ofertas de empleo altamente relevantes. Este es un campo muy importante. Y por último, aquí cierro: investigación y docencia es el ámbito de los profes y de los investigadores. Generar conocimiento científico original mediante investigación sociológica avanzada y formar a nuevas generaciones de profesionales a través de la docencia universitaria y el diseño curricular en instituciones de educación superior. Encontramos solo un 3,5%. Ojo que este ámbito además tiene barreras de entrada muy importantes. Se requiere posgrado, productividad científica demostrable desde etapas tempranas de la carrera profesional, docencia no universitaria. Aparece como un ámbito de ocupación de refugio temporal. La docencia, por ejemplo, en instituciones en Chile se llaman institutos profesionales, pero no como un ámbito que sociólogos que parezcan estar orientados de manera permanente según otras investigaciones. Quiero pasar solo aquí, entonces, para respetar el tiempo, ir a algunas conclusiones. 6 conclusiones. Primero, lo que estos datos nos sugieren es que la oferta de empleo en sociología en Chile tiene una orientación muy fuerte hacia el sector privado.
con un acento importante en gestión territorial. Un 87,5% de las ofertas son en el sector privado en Chile. Y ahí está esta centralidad en el sector productivo y de infraestructura, que es algo que no nos esperábamos, enfocado en gestión territorial. Segundo, hay una invisibilidad profesional más que una competencia disciplinar. Esto para esta pregunta acerca de si es que sociólogo da lo mismo, o los sociólogos no existen, no son relevantes. No, no es eso. Hay una invisibilidad profesional. Esto es, invisibilidad en mercados masivos, donde las competencias sociológicas son altamente demandadas. Y esto lo que en la literatura se ha llamado la paradoja de la sociología sin sociólogos. Son ámbitos donde el trabajo que se está llevando a cabo para nosotros es obviamente sociología. Y con una formación de sociología se haría mucho mejor. Sin embargo, la está haciendo personas que tienen formación en otros ámbitos. Esta paradoja de una sociología sin sociólogo. Y fíjense, esta es la situación sobre todo de la sociología organizacional. Insisto, son mercados masivos de empleo. Son muy amplios. Tercero, hay 3 perfiles aplicados, por decirlo así, entre comillas, que concentran las ofertas para sociología: gestión social territorial, investigación e innovación y políticas públicas y desarrollo local. Yo diría, estas son las principales, como que tienen la etiqueta de sociología. Cuarto, la perspectiva macro. Esta es una pregunta importantísima que nos hacemos nosotros. Con Karen le hemos dado muchas vueltas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el número de sociología era 90% y el trabajo social aparecía con 60%, psicología con el 30%? ¿Qué puede explicar esa diferencia? ¿Qué diferencia hace la sociología en estos ámbitos? Lo que creo es que la diferencia es la perspectiva que ofrece la disciplina, y lo defino así como una perspectiva macrosocial, que es una ventaja competitiva en mercados laborales. Es la capacidad de contextualizar fenómenos locales en estructuras sociales más amplias, identificar patrones culturales sistemáticos y anticipar tendencias sociales que otras profesiones no pueden hacer con la misma propiedad o con la misma complejidad. Y que puede resultar eso, como hipótesis lo digo, una diferencia. Quinto, hay una brecha formativa. Perfiles de mayor demanda, los perfiles de mayor demanda requieren una síntesis entre esta perspectiva sociológica y competencias técnicas certificables, que son las requeridas en el campo laboral. También se requiere capacidad de comunicación para sectores diversos. Aquí los profesionales están trabajando en espacios de cruces de ámbitos profesionales muy distintos y tienen que poder hablar con todos ellos. Y se observan vínculos con espacios profesionales emergentes. Nosotros en las universidades tenemos que estar en nuestros planes formativos anticipando este tipo de demanda. Entonces. Y por último, insistir en las limitaciones temporales y necesidades de estudios complementarios. Aquí los llamo a profundizar en esto. Ojalá estudiantes que estén realizando sus estudios, sus memorias de título, se entusiasman en profundizar esta realidad, hacer estudios comparados entre países. Utilizando las bases de datos esto se puede hacer. Uno podría hacer un estudio latinoamericano comparando los resultados en bases de datos de distintos países, por ejemplo. Estos hallazgos, los que les he compartido, reflejan ofertas de empleo en portales masivos en Chile, son ofertas en Chile en un periodo de transición económica y normativa. Entonces hay que estar muy atento a qué ocurra después, qué está ocurriendo ahora. Paso aquí el dato de nuevo, la propaganda de mi investigación más amplia. Lo invito ahí a visitar urdimbres.cl también, donde hacemos más investigaciones sobre la vida social de las bases de datos. Y termino entonces, estas son las herramientas de mi abuelo. Entonces, espero que la sociología no sea así. Y los datos de esto indican que la sociología no es un tanto como la herramienta de mi abuelo, el torito que está ahí arriba, que ya nadie sabe para qué sirve ni qué hace ahí, y sirve más bien como de decoración en restaurantes que buscan parecer, no sé, de restaurante de especialidad. Más bien se demuestra que la sociología sí es requerida. Y es requerida para tareas distintas y altamente especializadas, pero junto con otras herramientas diferentes.
Eso quería mostrarles. Muchas gracias por la invitación y por la atención y ojalá podamos abrir aquí al diálogo y puedan compartir lo que aparece en sus experiencias. Genial, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para el profesor Fernando. Muy interesante la propuesta, profesor. Lo hemos discutido varias veces en algunos encuentros que tuvimos de manera virtual. Y ahora me gustaría abrir el espacio a algunas consultas, preguntas, reflexiones que quizá pudieran tener estudiantes y docentes que están aquí presentes. También saludo a los compañeros del régimen penitenciario que están conectados. Sociología da clases también allá, profesor Fernando, creo que no lo había comentado. Entonces están también ellos. Saludo también a todas y a todos los que se han conectado de manera virtual y los que nos están viendo en redes sociales. Entonces vamos a arrancar aquí con la compañera que quiere hacerle una consulta. Desafortunadamente, para que te escuche el profesor Fernando, tienes que hablar este micrófono. Entonces, no sé si podrías pasar acá. O yo traduzco la pregunta. Habla fuerte. Profesor, ¿escucha? Veamos. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias. Es muy interesante todo lo que ha presentado. Tal vez me estoy adelantando en la participación. Pero el tema es cómo se ve esto también en la cantidad de estudiantes que hay en la carrera de sociología, en la propia suya y en Chile en general, si tienen ese dato, ¿no? Porque también es interesante ver que hay periodos en los que hay más estudiantes en la carrera y otros periodos en los que no, frente a estas ofertas laborales también, ¿no? ¿Logro escuchar, profesor? Sí, perfecto. Puse al máximo los parlantes y... Excelente. Vamos con más preguntas, tal vez. ¿Alguien por ahí? Antes de responder, voy a recolectar un par de preguntas más, ¿le parece? Sí, claro. ¿Alguien más, compañeros? ¿Tenemos allá? Claro que sí. En realidad, lo que yo quiero mencionar es que hoy en día estos portales que son para búsqueda de trabajo ya se han automatizado. Entonces, muchas veces ya si bien no cumples con el perfil exactamente que busca la institución, la empresa privada, pública, no sé, ya directamente te descarta, ya no eres, porque son palabras claves que la aplicación automáticamente busca y si no cumples te descartan. Me imagino con la cantidad de participantes o de perfil de personas que aplican. Entonces, no sé si has contemplado esto, porque en realidad nos has hablado de portales en los que uno puede buscar más allá de la red de contactos que también funciona en la realidad, ¿verdad? Pero esto es un problema porque tú aplicas mediante una web, una aplicación, y ya pues te descartan porque no cumples con 1 o 2 puntos, ¿no? Directamente ya ni siquiera te toman en cuenta. Entonces es una dificultad que ya existe hoy en día por la tecnología, ¿verdad? No sé si esto también lo has visto, un issue en la búsqueda de trabajo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, tal vez, por ahí? Voy a intentar acercar. ¿Logra escuchar, profesor? Sí, se escucha, Sí, ¿no? sí. Perfecto. Lo está logrando. ¿Alguien más, tal vez? Nadie. Yo tengo un par de preguntas, profesor, pero me gustaría que tal vez les pueda responder primero a las compañeras y luego yo cierro con 2 preguntas y ahí entiendo que tal vez podamos despedirnos. También la gente que está conectada puede hacer preguntas, escribirlas directamente al chat o abrir su micrófono, ¿sí? Así que estamos atentos y atentas a ustedes. Adelante, profesor. Ya, muchas gracias. 2 preguntas. Entonces, la primera, según lo entiendo, ¿cómo se relacionan estas ofertas laborales con la cantidad de estudiantes en los programas de sociología en Chile? La cantidad de estudiantes en los programas de sociología en Chile tuvo un pic hace unos, estos son datos que tengo de memoria, no los tengo aquí a la vista, me demoraría un poco en buscar la estadística específica, pero tuvo un pic hace unos años, creo que hace unos 8 años, 10 años, y luego ha estado, sobre todo los últimos 5, bajando relativamente. Lo que ha cambiado sobre todo en Chile, pero ese descenso no es lo que más llama la atención acerca de la diferencia en cómo se comporta la población de estudiantes. O sea, no es tanto que una ampliación, disminución, me da la impresión a mí, ampliación, disminución del total. Lo más interesante es que ha cambiado
fuertemente la composición en términos de cuántos estudiantes hay en distintas instituciones y en distintos tipos de instituciones. En el caso en Chile, una muy fuerte concentración en unas pocas instituciones, dejando y obteniendo mucho o ingresando mucho menos estudiantes en un conjunto de instituciones que antes tenían más. Eso es lo que se observa hoy en las carreras de sociología en Chile. Y en todo el país, somos, si recuerdo bien el número, somos unas 15, 16, que estamos congregados en la red de carreras de sociología. Tenemos muy buena relación entre nosotros como red, pero lo que estamos viendo es esto, una recomposición. Entonces, una concentración y luego esto. Entonces, no es tanto como un cambio en los números. Ahora, lo que veo en la pregunta está esta segunda parte de la pregunta, es de qué manera, con independencia de cómo suba o baja el número total de estudiantes, de qué manera esto se condicionó con las ofertas laborales. Difícil, con los datos que yo tengo no puedo responder esto bien, porque como ves yo estaba investigando solo las ofertas. Lo que sí se observa es un comportamiento muy distinto de empleabilidad de primero o segundo año en distintos programas en Chile. Ahora la pregunta es ¿por qué eso ocurre? ¿Dónde están la clave? Y ahí tengo una hipótesis muy distinta. Algo que... entonces, no puedo responder así directamente con una muy buena respuesta a la pregunta, lamentablemente, pero sí voy a aprovechar la pregunta para decir algo que sí me interesaba, un mensaje que me interesaba dar. Es que yo creo que en medida la insatisfacción que presentan muchas egresadas de sociología respecto a posibilidades de encontrar empleo se debe a la incapacidad que hemos tenido para definir adecuadamente estos perfiles profesionales. Y cómo perfiles que se llevan a cabo con las características que he mencionado antes, que son fuertemente interdisciplinarios, que requieren competencias de distintas partes y que son compartidas con otros perfiles. Varias investigaciones han insistido en un punto que me parece clave. Investigaciones que me gustan mucho son como la de Iturreta, una investigación sobre la experiencia personal de sociólogos cuando buscan empleo, cuando encuentran sus primeros empleos. Y aquí hay varios que al encontrar empleo en lo que nosotros llamamos gestión social territorial, decían, sí, mira, encontré empleo, pero encontré que en realidad es un empleo de trabajo social. Y bueno, lo hago porque sí, como diciendo, no era un trabajo propiamente de sociólogo, o no es un trabajo donde yo propiamente, lo que decían, el relato que ponen en la publicación es así, al inicio sentía que no era un trabajo para sociólogos, pero con el tiempo me di cuenta que en realidad las competencias que tengo de haber estudiado sociología me permiten desplegarme aquí muy bien, hacer una contribución distinta a los otros miembros de este equipo interdisciplinario donde hay trabajadores sociales, psicólogos, periodistas y demás. ¿Y aquí voy con esto? Es que cuando nosotros formamos sociólogos, muchas veces ponemos mucho énfasis en un perfil, que es el perfil que seguimos los que estamos haciendo las clases. Investigador, académico, publicador y qué sé yo. O investigación social aplicada, a veces, hacer estudios de mercado o estudios de opinión pública. Y dejamos muy fuertemente la identificación del trabajo sociológico en el ámbito de gestión social territorial, por ejemplo, desmarcado. Cuando en ámbito en Chile, al menos, como les mostraba antes, sumamente importante. Lo que me parece importante entonces es que estos números de sociólogos formados, me parece que lo que está ocurriendo es una subidentificación de su propia carrera con estas posibilidades laborales que están ahí. O esto que yo digo son mercados laborales masivos, donde las competencias sociológicas son altamente relevantes, pero que no las estamos identificando así. Ya, eso no sé si respondo. Yo creo que respondí mal a la pregunta porque no tengo datos, pero esa es la mejor respuesta que puedo dar desde los datos que tengo.
La segunda pregunta también era difícil. ¿Qué ocurre cuando que esta experiencia frustrante con las bases de datos que filtran, ¿cierto? Y aquí es donde más se ve la base de datos como un agente. Uno postula a través de una base de datos, no sé, imagino que estás pensando algo así como LinkedIn, uno postula a través de la base de datos y la base de datos ella misma se encarga de filtrar y dejar afuera, a través de unas búsquedas que son motores ciegos. Lamentablemente tampoco sé, no puedo responder bien porque no es la parte que nosotros investigamos, de cómo operan esos filtros que tú dices de aplicación, nosotros llamamos aquí de postulación al empleo. Claro, cuando uno postula y luego se filtran. Lo que sí, mira, de nuevo, voy a aprovechar la pregunta, si bien no puedo responder tal cual cómo operan esos filtros, bueno, ni cómo está operando, por ejemplo, los filtros a través de inteligencia artificial, que son altamente empleados hoy en día, voy a aprovechar de desarrollar una idea que dejé ahí como muy en el aire. Y es que cuando ustedes, con las personas que están buscando empleo, están anticipándose a buscar empleos como sociólogos, busquen empleo, entonces, no se presenten solamente como sociólogos. No tiene sentido decir, hola, busco aquí, estoy, al menos en Chile, si están buscando en Chile, estoy diciendo, claro, si es que habría que ver el mercado laboral en Bolivia, cómo está comportándose en Chile, en el currículum que ponen. No tiene sentido decir, soy sociólogo y listo, estudié sociología y eso es todo lo que he hecho. Lo que interesa poner es qué experiencias, qué conocimientos tienes tú, ya sea a través de voluntariados que has hecho, participación en proyectos relevantes, con los perfiles profesionales que son relevantes para ese empleo que estás interesado en postular. Entonces, si es un empleo en gestión social territorial, sociólogo con experiencia o con interés o cercano ámbito de social, y busca del ámbito del conjunto de competencias y conocimientos que entrega la carrera de sociología, aquellos que más se acercan a ese perfil profesional. Es muy distinta, uno podría casi armar como, que sería un despropósito, pero uno podría armar recorridos diferenciados al interior de nuestros programas de formación profesional según estos perfiles, ¿no? Es decir, aquí está el perfil, la especialidad en gestión territorial, aquí la especialidad en política pública, la especialidad en investigación e innovación. No hace mucho sentido porque las competencias de base son las mismas. Y más bien genera un mayor riesgo de desempleo que otra cosa. Pero al momento de postular, lo que yo digo es que no se presenten solo con la etiqueta sociología, sino etiqueta sociología más aquello que hace que la etiqueta de sociología sea relevante para este perfil profesional específico. Y yo creo que ahí está el plus. Yo creo, y eso podría impedir que sea filtrado, ¿no? Como que, esta persona, claro, no tiene relevancia para gestión territorial o para... No, sí tiene relevancia. Como sociólogo, así tengo relevancia. Eso es lo que yo diría. Esa es la respuesta que puedo dar. Buenísimo. Javier Andrés. Gracias. Tenemos una pregunta más que creo que hay que dar paso. Mis preguntas las puedo plantear otro día. Porque vienen de los compañeros de régimen penitenciario y me parece muy, muy relevante la consulta que le hacen. Dice, ¿cómo ayudaría o nos podría ayudar la sociología en el proceso de rehabilitación a las personas privadas de libertad? Le hacen esa pregunta a usted como director de la carrera de sociología de la Universidad Andrés Bello. Qué buena pregunta. Y qué difícil, por lo buena y profunda. Voy a intentar dar lo mejor que puedo ahora, ¿no? Me pilla un poco en frío. Pero qué excelente la invitación a reflexión. Mi apuesta sería esto. Ya desde mi experiencia, yo como sociólogo, como yo vivo este oficio y esta formación, para mí, la diferencia que hizo la sociología en mi vida, por eso perdonen que me estoy yendo muy hacia mí, como en mi trayectoria, porque creo que la pregunta es así de importante.
La diferencia que hizo la sociología es la capacidad de reenmarcar la realidad social completa. Primero, ver que existe como realidad social. La sociología lo que hace es desnaturalizar nuestras relaciones sociales. O sea, aquello que a nosotros nos parece obvio, por ejemplo, aquí que uno compre, venda, que le pida algo a alguien, que las relaciones sociales existen, que la feria de verduras está ahí, qué sé yo. Que existe algo así como la norma y la violación de la norma, que existe algo así como la rehabilitación, y etcétera. Todos estos procesos sociales que son parte del sentido común, la sociología los desnaturaliza en el sentido de que los saca del sentido común y los señala como algo que es social, es producto social, es socialmente construido, son maneras como nosotros hoy hacemos las cosas y entendemos el mundo. Entonces, me parece que un primer aporte que haría la sociología en términos de como perspectiva de mundo es esta capacidad de ver las cosas con distancia. Esto es lo que antes decía como perspectiva sociológica. Aplicar la mirada desde una esquina distinta. Mirar las cosas desde otra parte. Y que otorga esta perspectiva, tal cual, literalmente. Por una parte eso. Luego, en términos de posibilidades de incorporación, porque entiendo que esa era yo como entendí la pregunta, tiene esa primera parte, y luego una segunda parte más bien que tiene que ver con incorporación en ámbitos sociales. Yo creo que la sociología aquí es clave, por una parte porque es un oficio, como les traté de demostrar antes, que es altamente valorado, hace una diferencia en estos campos laborales, hace un aporte, entonces uno puede sentir esta capacidad de estar haciendo incorporándose en espacios sociales, y al mismo tiempo es un oficio, es una manera es una profesión y una perspectiva que permite entender con más precisión la complejidad de los cambiantes espacios laborales contemporáneos. Entonces, si uno ve en por ejemplo, los que mencionaba antes, un típico espacio que está ocurriendo ahora es el de gestión territorial, gestión de relacionamientos comunitarios de empresas que tienen alto impacto medioambiental, por ejemplo, una minera o alguien construyendo una ruta o una termoeléctrica, este tipo de empresas que hacen una profunda diferencia en los ámbitos, en los territorios, y mediar con las experiencias de las poblaciones que habitan ese territorio. Hacer esto requiere perspectiva sociológica en la medida en que la perspectiva te permite observar cuáles son los intereses y la manera de entender el mundo de la empresa, de esas organizaciones, de los actores, de los grandes actores públicos también estatales y de las comunidades. Y por lo tanto ahí la sociología permite intermediar mundos. Un título que habíamos tentativamente puesto con Andrés a este ciclo era Sociología de Fronteras, en el sentido de que la sociología tiene vocación de frontera, de ejercicio liminal, de ejercicio límite entre ámbitos. Y me parece que, que personas que han tenido experiencias límites también pueden aportar en esos espacios de una manera formidable, con esta capacidad de entender las realidades de personas distintas, sirviéndose de lo que la sociología puede dar. Creo que esa es la mejor respuesta que puedo dar ahora, Andrés, así pillándome un poco en frío. Una pregunta compleja la que le plantearon en el cierre. Bueno, voy a ceder la palabra. Vamos a cerrar con este evento, con este espacio. Les agradezco mucho su presencia. Voy a darle la palabra a la compañera María José Vázquez, para que nos pueda hacer este cierre. Antes yo quisiera hacer un anuncio pequeño que creo que es importante, que ya lo mencionó el director.
Uno, agradecerle, profesor, infinitamente la disposición para explicarnos, mostrarnos su investigación, sumamente relevante, importante, por el tiempo, por la también intención de trabajar con la carrera de Sociología, la carrera de Sociología de Andrés Bello. Le agradecemos mucho, ¿sí? Su presencia definitivamente muy enriquecedora. Eso por un lado. Por otro, como dijo bien el director Eduardo al inicio de la conferencia, pues hay buenas noticias, ¿no? Hay un convenio firmado entre ambas universidades, ¿sí? Para realizar intercambio entre estudiantes y docentes. Así que eso se abre la oportunidad también para nosotros, los docentes, y obviamente los y las estudiantes. Entonces creo que eso es una gran noticia que tenemos que celebrar todas y todos. Voy a ceder la palabra a María José, agradecer a María también. Las dos Marías fueron las estudiantes que que permitieron que este encuentro se haga posible, profesor. Estudiantes de la carrera que están interesadas en este tipo de iniciativas y eventos. Así que te cedo la palabra, María José. ¿Quieres que te pase el micrófono por acá? Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a hacer esto bastante breve porque ya se nos ha pasado el tiempo. En nombre del equipo organizador, primeramente quiero agradecer a todos por su participación en esta primera fase. No va a ser la única, es el inicio, de hecho, de una serie de coloquios que quiere ver todo el diálogo y todas estas reflexiones a partir de la sociología que estamos viendo hoy en día, estas tendencias que tenemos. Este evento no sería posible sin el apoyo de las autoridades de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad Andrés Bello, y también las distintas divisiones que nos han apoyado en este tiempo, que han sido Relaciones Internacionales y también los administrativos técnicos. Un agradecimiento especial al director de carrera de la Universidad Andrés Bello, Fernando Valenzuela, que nos ha compartido en esta ocasión su investigación, que creo que abre un buen debate y también nos ayuda a reflexionar sobre una frase que se me quedó durante la conclusión de esta exposición que nos hizo, que era que se hace sociología sin sociólogos, que creo que si bien en este caso nos está exponiendo en su propio ámbito y en este caso en Chile, creo que sí podemos reflexionar al respecto también en nuestros ámbitos, ¿no? Que en este caso estamos en Bolivia. Bueno, en ese sentido, lo que estamos buscando con esta conferencia y los coloquios que vienen es abrir el diálogo, vincular experiencias y también proyectar una sociología que siga interrogándose qué espacios debería ocupar. Creo que es el punto central de todo lo que estamos viendo ahora. Y bueno, gracias también al docente Andrés Claros por apoyar también esta iniciativa y poder hacer posible esto. Gracias. Gracias, Majo. Profesor, no sé si tiene algo para decir antes de cortar. Solo agradecer la oportunidad y agradecer a todos la paciencia por haber estado aquí. Salió un poco más largo, ahí me disculpo. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, cerramos el evento. Gracias a todas y todos, que estén muy bien. Vamos a sacar novedades sobre los siguientes coloquios en las siguientes semanas. Gracias. Chau.